Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda el ingeniero Eduardo Romero Jiménez, maestro en desarrollo de software. Jóvenes, esta vez vamos a ver el tema análisis sintáctico, correspondiente a la materia lenguajes y autómatas 1. Ya hemos visto anteriormente otros temas, ¿no? Los cuales van de la mano. Por ejemplo, hemos visto la parte del léxico, qué es lo que tiene, qué es el léxico, qué es lo que proporciona el léxico. Todo esto porque pertenecen al tema de la unidad y son fases que pertenecen a un compilador, que de igual manera ya se vio en clases anteriores. Pero bien, ahora nos toca hablar acerca del análisis sintáctico, que es un analizador sintáctico, cuál es su función dentro de un compilador, qué es lo que hace esto. Entonces, no tiene nada complicado, realmente es muy sencillo y me gustaría poder verlo con ustedes. Entonces, si seguimos las diapositivas después de esto, pues vemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es un analizador sintáctico? Según la definición, dice que es un módulo que realiza el proceso de sintaxis o gramática para ver si una frase pertenece o no a un lenguaje. Una vez más, módulo que realiza el proceso de sintaxis o gramática para ver si una frase pertenece o no a un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, podemos hacer énfasis a dos cosas, ¿no? El lenguaje español, que es el que nosotros hablamos, o un lenguaje de programación, que es lo que respecta a nuestra materia, ¿sale? Entonces, pero como lo veíamos en anteriores clases, nuestro compilador pues tiene fases, ¿no? Ya vimos el analizador léxico, que primero pues tiene que esperar un programa fuente, ya vimos que es el código fuente, que es un programa fuente, ya vimos la función de un analizador léxico dentro de un compilador, que devuelve el analizador léxico, que envía el analizador léxico, que recibe ahora el analizador sintáctico, ¿no? ¿Qué es lo que respecta? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, ya vimos la definición de un analizador sintáctico, que en este caso es la fase número 2 de un compilador. Repetimos la definición para que quede más claro. Es el módulo que realiza el proceso de sintaxis o gramática para ver si una frase pertenece o no a un lenguaje. Obviamente, cuando no, este genera un error. Dice, hey, alerta, esto no pertenece a un lenguaje, no pertenece a tu lenguaje. Favor de corregir, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen noción de esto porque programan, ya saben qué es cuando nos marca error de código, qué tipo de error, si es un error sintáctico, si es error de léxico, un error semántico, ¿no? Pero por ahora estamos en el sintáctico. Perfecto. Ahora, ¿cómo es un compilador? Ya lo vimos. Genera o inicia más bien con un programa fuente. Nos vamos al compilador. El compilador el compilador genera un código objeto. Ya sabemos cuál es el código objeto, ¿cierto? Ahora bien, pero en el compilador ya sabemos, igual que tiene sus fases, y ahora estamos en la fase del analizador sintáctico y nos manda errores de sintaxis. ¿Sale? Es muy común escuchar esa palabra. Hoy tiene un error de sintaxis. ¿Vale? Hace falta esto, es error de sintaxis. Cuidado. Tu sintaxis, si es correcta, cómo se escribe, la gramática está bien. Entonces, todo eso, ustedes ya lo han escuchado. Ahora vamos bien, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cierto? Ok, ahora, dice, todo lenguaje es definido por una gramática o sintaxis. Todo lenguaje, podemos hablar español, francés, inglés, lo que ustedes gusten, está definido por una gramática en nuestro lenguaje, porque hablamos la lengua de español. La fase es, si ponemos un ejemplo, la frase sería, Juan estudia mucho. Consta
de un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Sale? Esa es la gramática. En ese orden va sujeto, verbo, predicado. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? A todo eso se le llama gramática, la sintaxis de nuestro lenguaje, ¿cierto? Ahora, en programación, cuando hablamos de un lenguaje, también tiene una gramática, tiene una sintaxis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora bien, dice, igualmente un programa en un lenguaje formal se rige por una gramática, lo que yo les decía. El proceso de análisis sintáctico verifica, ojo, aquí está, verifica que los componentes léxicos, que es una fase anterior, que son entregados por el analizador léxico, que si recuerdan nos entregan tokens, se encuentren en un orden prescrito. Aquí hay un ejemplo. Void, main, for, ciclo for. Y esto, el analizador sintáctico lo ve si es correcto, perdón. Aquí está. Ve si es correcto, si hay algún error de sintaxis, si los tokens que recibió el analizador léxico es correcto. Esa es la función de un analizador sintáctico, ¿sale? Que es lo que estamos viendo. Ahora bien, nos vamos a... dice, el analizador sintáctico recibe una secuencia de tokens, ya lo decíamos, o el lexema del analizador léxico. Creo que eso queda claro, ¿vale? Porque antes del analizador sintáctico está el analizador léxico. El analizador léxico, toma todos los tokens y se los envía al analizador sintáctico. Este dice, ¿es correcto? No es correcto. ¿Está bien escrito? No está bien escrito. Mando una alerta, ¿sale? Entonces, eso ya lo saben. ¿Qué pasa si yo pongo en mi código, en vez de poner if, pongo im? ¿Qué error marcaría ahí? ¿De acuerdo a la definición que les estoy dando? Un error semántico, un error sintáctico, un error léxico. ¿Cuál sería su error? Digo, ojo, ¿sale? ¿Qué es lo qué parte de un compilador ve ese tipo de errores? Ahora, para que yo pueda hacer un análisis sintáctico, tengo que hacer uso de las reglas de derivación de la gramática del lenguaje, en este caso de la sintaxis del lenguaje que yo esté usando. Bueno, jóvenes, vamos a poner un ejemplo acerca de el analizador sintáctico, cómo funciona. Para eso existe algo que se llama árbol de derivación, ¿sale? Y como definición dice que es un conjunto de puntos llamados nodos unidos por líneas llamadas arcos, ¿vale? Del lado izquierdo, si ustedes ven en pantalla, lo voy a tratar de subrayar en un tono rojo para que lo vean, está la gramática, ¿sale? Gramática. Y del lado derecho vamos a encontrar la entrada determinada, ¿sale? CAD. Al final yo voy a comparar el resultado que dé mi gramática con la entrada determinada, que sería CAD, ¿sale? Entonces, ¿qué dice mi ejercicio? El ejercicio dice que mi gramática inicia con S y como producto da C minúscula, A mayúscula, D minúscula. Y A como producto da AB o A. Cualquiera de los dos. Entonces vamos a sustituirlo. Dice, vamos a derivarlo, vamos a hacer que esto sea más fácil de digerirlo. Vamos a llamar así. S. Sigo con mi gramática. S produce C minúscula, A mayúscula, D minúscula. A, yo le puse aquí número 1, produce AB. ¿Por qué? Porque aquí arriba me está dando a elegir que puedo utilizar AB o A minúscula. Entonces yo le pongo la primera letra A, me va a dar AB y la segunda A. Entonces yo puedo crear dos árboles de derivación de forma descendente, ¿sale? Puedo crear el primero
para sustituir a B y el segundo para sustituir A. ¿Qué es lo que yo quiero obtener como resultado? Yo quiero obtener mi entrada determinada, sea B, en cualquiera de los dos árboles descendentes. El primero, ¿cómo yo voy a resolver? Ok, voy a crear mi primer árbol, S, ¿vale? S, ¿qué produce? Produce C, A, D. Hasta ahí vamos bien, ¿sale? Estos yo los llamo hijos. ¿Hijos de quién? De S, ¿sale? O más bien dicho, S que produce C, A, D. Perfecto. Ahora, vamos a sustituir esta A mayúscula por lo que produce. ¿Y qué produce? A, B o A. Vamos a ver, vamos a sustituir a B primero, ¿sale? Entonces en A, que produce AB. Perfecto. ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿Cómo se lee? Se lee C, A, B y D. ¿Por qué produce C, B, D? Porque se lee S produjo C, A, B, D. Ahora bien, CBD es lo mismo o es igual a mi entrada determinada sea D. No, no es lo mismo. Ok, por lo tanto, aquí hay un error. Vamos con el segundo. Dice, S produce CAD y A mayúscula produce A minúscula. Ok, por lo tanto, ¿cuál sería el resultado de esto? S produce CAD. Perfecto. Profe, ¿y de dónde sacó usted esto? Sencillo. S produce CAD. CAD es lo mismo que mi entrada determinada. Sí, aquí no hay ningún error gramatical. Aquí es correcto. Palomita. Entonces, es así como se resuelven los ejercicios. Los árboles de derivación, los cuales generan o más bien hacen un análisis sintáctico. ¿Sí me doy a entender? Obviamente hubo una entrada de tokens por el analizador léxico. Aquí estoy haciendo mi análisis sintáctico a través de un árbol de derivación y yo veo si es correcto o incorrecto.